con todo eso. Mi experiencia en el área de ventas este, es básicamente con formación en la industria farmacéutica. Estuve alrededor de 21 años trabajando en la industria farmacéutica y bueno, posterior a eso me ha tocado vender artículos por mi cuenta. De hecho, no solamente me dedico a ser instructor de submarinismo, sino que tengo también una representación de venta de productos para el submarinismo y el buceo acá en Venezuela. Bien, nosotros hoy estamos dando comienzo a esta reunión hablando un poco de lo que son las emociones en el proceso de ventas. Y el enfoque que le quisiera dar en este momento es cómo manejar las emociones tanto el vendedor y finalmente ya posteriormente con el cliente. Entonces, es muy importante porque en mi experiencia en la industria farmacéutica, formando también vendedores y en la mía propia, lo peor que le puede pasar a un vendedor en un momento determinado es no poder controlar sus emociones. Esto, sin duda alguna, hace que influya en el proceso de ventas y el cliente lo nota. Que una persona, que un vendedor no pueda manejar sus emociones, hace que el cliente rápidamente lo note y entonces puede desconfiar un poco de él o simplemente puede perder el interés y puede buscar una persona que tenga un poco más de confianza o más experiencia para manejar el proceso de compra. Recordemos que la compra, además, es eh, una relación emotiva que envuelve al comprador. El comprador puede tener una posición racional con respecto a lo que quiere comprar, el bien, el producto, el servicio, y puede estar horas, días, incluso meses tratando de racionalizar lo que desea comprar. Pero en el momento de la compra, un momento emocional cambia toda la razón y inclina la compra que la persona quiere hacer por algo que, bueno, definitivamente no fue lo que racionalizó anteriormente. Eh, por ejemplo, una persona puede estar queriendo comprar un carro y, bueno, ver las características del carro, el motor, el espacio para la familia y todo lo demás. Y puede estar horas, días, semanas o meses tratando de ver qué es lo que más le conviene. Y simplemente llegó al concesionario y se montó en un carro que a lo mejor el equipo de sonido sonaba perfecto para él o el color le llamó más la atención y toda la parte racional del proceso de compra se fue al traste y el carro lo compró simplemente por una parte emocional. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, con ropa, con zapatos, con artículos de, bueno, electrónicos, con cualquier cosa. Uno simplemente tiene una decisión tomada, racionalizada desde hace mucho tiempo y cuando uno viene a ver, pues todo eso se tumbó por una parte emocional. Con los Entonces, risol, Jorge. Los risol son uno de los casos típicos que uno llega a una cosa de esa y entonces no voy a comprar nada. Y resulta que lo compra. sí, Sí, exactamente. sí. Quité un poco, quité el video de mi parte para poder tener mejor conexión. Ok, si quieres voy a montar la presentación un momentico Ok, para que entonces... está bien. Ok, bien. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla en el transcurso para poder responderle en el momento oportuno, José o mi persona. La pueden escribir o, sí, me imagino que la escriben, José, ¿no? Sí, sí, pueden Correcto. escribir a través del chat y yo voy respondiendo cualquier duda que tengan al respecto, ¿no? ¿Ok? Entonces, Ok, lo voy anotando las preguntas y posteriormente, al finalizar, haremos una sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? perfecto, está bien, buenísimo. ¿Estás allí, Jorge? Sí, aquí estoy. Ok. Ok, perfecto. Entonces, bueno, fíjense bien, vamos a comenzar por hablar un poco de qué son las emociones. Y las emociones son expresiones psicofisiológicas eh, instantáneas, inconscientes y de corta duración que determinan el estado de la persona. Las emociones forman parte de nuestra evolución histórica como seres vivos y es lo que nos permite a nosotros estar vivos. Es lo que le permite a la persona incluso salvaguardar la vida, la integridad en algún momento determinado. Particularmente, las emociones son
de muy corta duración, muchas veces duran segundos solamente, y lo que le permiten es al individuo tener una respuesta de evaluar si la vida está en peligro en algún momento determinado y si no, poder seguir. Eh, es una parte instintiva, como les dije anteriormente, las emociones duran pocos segundos y luego que la persona racionaliza o empieza a tener contacto con el medio ambiente y ver que su vida no está en peligro, pues entonces vienen otra serie de cambios que permiten entonces que la emoción se convierta probablemente en un sentimiento o incluso racionalizarla para poder actuar de mejor manera. Dentro de las emociones nosotros tenemos, por ejemplo, huir, pelear, comer, beber, sexo y la temperatura, pero está condicionada por 6 emociones básicas, que son el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. Eh, las emociones se vienen estudiando desde hace mucho tiempo, incluso Charles Darwin hizo algún ensayo o manejo de las emociones, pero no fue sino hasta a final de la década del 60 que un psicólogo norteamericano llamado Paul Ekman hizo un estudio en el cual le pidió a unos colaboradores que les mostraran a las personas eh, eh, que hicieran, perdón, con los gestos de su cara, modelaran lo que correspondía a estas 6 emociones. Por ejemplo, le sacaban un cartel y algunas personas, tanto en Papúa Nueva Guinea, Japón, pero también en países occidentales, les decían, bueno, hagan la expresión de miedo, o hagan la expresión de alegría, o de tristeza, ira, asco o sorpresa. Y la condición fue que, a pesar de la distancia, a pesar de los cambios culturales que existían entre todos, eh, las expresiones faciales eran las mismas. Por ejemplo, la expresión facial del miedo corresponde a la misma cara de miedo para una persona que vive en Japón, que vive en Papúa Nueva Guinea o que vive, por ejemplo, en Venezuela, por decir algo. Es la misma expresión facial. Por lo tanto, entonces, se tomó un factor común. Esto es tan importante que incluso eh, se han hecho estudios para mantener un poco la certeza o conocer cuál es la similitud, incluso también tomando como consideración aspectos de la persona para conocer en un momento determinado a través de encuestas si la persona está de acuerdo o no con un producto, si la persona le gusta, le agrada o no, y tomar eso como una posición para poder entonces categorizar mercados y segmentos de mercado. Por otra parte, también las expresiones faciales han sido utilizadas como un elemento de seguridad en los aeropuertos, por ejemplo, para saber si una persona eh, tiene alguna cara específica que denote ira, por ejemplo, y entonces pueda atentar contra la vida de las personas. Más recientemente, Facebook está haciendo su propia investigación sobre las expresiones faciales. Fíjense lo importante que es que Facebook ya sabemos que caracteriza o maneja un segmento de sus clientes para poder entonces establecer todo lo que es la publicidad y cómo orientar la información y todo esto. Entonces, ya Facebook está lanzando su propia programa de expresiones faciales para poder entonces hacer este tipo de caracterización. Ahora bien, por ejemplo, nosotros también tenemos ahora, o vamos a diferenciarlo de lo que son los sentimientos. Si quieres pasar la lámina, ajá. Los sentimientos son estados del individuo caracterizados por el aspecto o el impacto afectivo de una persona, animal o cosa, o el recuerdo de una situación en general. El sentimiento ya, en cuanto a la duración, es de mayor duración que las emociones. Si bien es cierto, habíamos dicho que las emociones podían durar, por ejemplo, segundos, las emociones, ya, los sentimientos pueden durar horas, incluso algunas horas o un poco más. Dentro de lo que nosotros podemos hablar de los sentimientos, ya vienen otras cosas, por ejemplo, el amor, el odio, el dolor, el gozo, la ternura, la compasión, forman parte de los sentimientos. Fíjense que ya se alejan de lo que son las emociones básicas, que son esas 6
que les mencioné anteriormente, que las voy a repetir, que son el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa, que son las emociones básicas. Los sentimientos ya entonces eh, son distintos, su duración es un poco mayor y son más abstractas también. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el amor o el odio es un poco más abstracto, no es algo tan objetivo que nosotros podamos definir como, por ejemplo, la ira, ¿sí? O la sorpresa, que está mejor definida por una expresión facial. Y luego entonces nosotros tenemos los estados emocionales, si quieres pasar la lámina, José, o el estado de ánimo, que ya puede durar incluso semanas o meses. Y se diferencia también por esta cantidad de tiempo. Entonces, es más bien una actitud y una forma de permanecer o de estar en una situación y es prolongada, pero también va a determinar algunos aspectos importantes de cómo evoluciona o cómo actúa la persona. Por ejemplo, entonces cuando nosotros podemos tener una expresión de estoy de buen ánimo o estoy de mal ánimo, pero también es importante esto definirlo de mejor manera porque una persona que esté pasando por un proceso de depresión es totalmente distinto. O sea, un mal estado de ánimo puede verse en muchas situaciones, pero un proceso de depresión es diferente porque ya involucra una condición física en la cual va a necesitar ayuda profesional. Y es distinto porque un estado de ánimo tú lo puedes modificar en cualquier momento por, bueno, las cosas que tú vienes haciendo. Una depresión, por ejemplo, un estado de ansiedad, tú no lo puedes modificar porque ya están involucrados algunos elementos que la persona no puede controlar, como por ejemplo son marcadores o biomarcadores o las sinapsis que se establecen en el cerebro. Entonces es distinto. Entonces, bueno, bien, para hacer un pequeño resumen, entonces tenemos que las emociones son algo instintivo, forman parte de nuestra evolución como seres vivos, se forman, y ya lo vamos a ver en los tres cerebros que manejamos en el cerebro triuno, en la parte reptiliana, en la médula o el tallo, y duran pocos segundos. Por ejemplo, a ver, si nosotros estamos hablando del miedo, imagínense por un momento que una persona va cruzando la calle y viene un carro a toda velocidad y la persona se da cuenta en ese momento. En ese momento la persona va a tener miedo y va a evaluar si establece una relación de huida del sitio o no. Si el carro en ese momento se desvía, frena o disminuye la velocidad, la persona va a racionalizar este miedo y va a decir, bueno, mi vida no está en peligro y voy a actuar de manera diferente. Entonces ya racionalizó, ya entonces la corteza viene cumpliendo una función y ya el miedo como tal se va a transformar quizás en un sentimiento o en algo adicional que le permita a la persona pues, seguir haciendo su actividad. Por el contrario, si el miedo es real y su vida está en peligro, la persona tiene la posibilidad de huir eh, o incluso quedarse paralizado, pero eso forma parte del proceso de la emoción. Como le dije anteriormente, entonces el sentimiento ya entonces va a tener una duración un poco mayor, puede ser horas, incluso días también, y forma parte entonces de lo que, o mejor dicho, en el cerebro triuno, se forma en la amígdala y es donde ya se empiezan a generar las emociones como tales. Eh, la amígdala forma parte de la herencia de los mamíferos. Si bien es cierto, las emociones forman parte de todos los seres vivientes, en la amígdala, eh, ya los mamíferos como tal son los que van generando esos sentimientos y esas emociones. Y por último tenemos entonces la neocorteza. Si quieres pasar la lámina para que lo puedan ver un poco mejor, que creo que es la que viene, no la otra. Ajá, allí. Entonces, habíamos dicho que las emociones se forman en el cerebro reptiliano o reptílico, que está en la médula o en el tallo. Después entonces vienen los sentimientos o la parte emocional, que forma parte de los mamíferos que están en el límbico, en la amígdala, que es esa parte verde que ustedes ven ahí donde dice emocional. Y por último, entonces viene
la neocorteza, que es la evolución más reciente de nuestro cerebro, y básicamente esto lo tienen muy bien desarrollado los seres humanos. Entonces ahí ocurre el pensamiento abstracto, el pensamiento creativo, el análisis crítico, la conciencia, eh, y cosas como, por ejemplo, anticipar, planificar operaciones matemáticas, operaciones lógicas. Entonces, de esta manera se conforma el cerebro triuno. Y quería hacer una pequeña mención de esto, pues para entender un poco de dónde vienen las emociones, por qué el sentimiento se establece de alguna manera, y cómo nosotros logramos entonces interpretar luego esas emociones y vamos cambiando la forma como nosotros vamos actuando. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, fíjense, ya hemos hablado un poco de esto. Yo quería conversar un poco también acerca de cómo al vendedor, eh, o en el proceso de venta, a los vendedores las emociones pueden en un momento determinado influir sobre nosotros. Muchas veces cuando yo tuve la oportunidad de formar a vendedores en la industria farmacéutica, había un porcentaje alto de personas que se retiraban en un corto periodo de tiempo, y era porque no lograban manejar sus emociones como tal. ¿Por qué? Porque entonces a la persona no poder tener el resultado que esperaba, se frustraba y se alejaba un poco. Es lo mismo que ustedes pueden ver como personas de repente ingresan en el área de ventas en cualquier compañía o con cualquier sistema de ventas que pueda estar disponible en el mercado laboral, y al cabo de un cierto tiempo, bueno, por ejemplo, unas 10 personas que entraron, una o dos se pueden retirar. ¿Por qué? Porque no pudieron manejar su aspecto emocional, se sentían inseguros por una parte, por otra parte no generaban la total confianza en ellos, por múltiples razones, pero esto afecta porque la persona se frustra, perdón, se deprime, no como la depresión que había dicho anteriormente, sino que se entristece un poco por no lograr los objetivos y se retira. Eso es lo que precisamente nosotros queremos evitar con un vendedor que recién ingresa a las ventas, o con una persona que ya tiene tiempo, pero que puede estar pasando por un momento bajo de caída que no logre poder comprender. No sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto a eso, o alguien está en alguna situación parecida a lo que yo acabo de describir en este momento. Si es así, pues lo puede expresar libremente para poder entonces ir avanzando y discutiendo un poco esto. Bueno, fíjate, te voy a hacer una pregunta, Jorge, con respecto a esto. Sí, porque precisamente lo he venido comentando con Emily con respecto a la parte de lo ¿Sí? que es las emociones dentro de las ventas. ¿Sí? Y tanto para el vendedor como para el comprador, ¿no? Pero vamos más allá del proceso de venta como tal, sino yo como vendedor, ¿cómo puedo manejar efectivamente mis emociones? ¿Sí? Si, por ejemplo, consigo con clientes que son un poco difíciles, clientes mal educados, ¿sí? Porque a veces nosotros, si no manejamos bien las emociones, eso lo podemos tomar como un punto de que yo me pegue allí y lo utilice esa mala educación que tiene el cliente o ese mal carácter, porque no desconozco la personalidad del cliente, no hice un buen análisis de su personalidad, y de repente, y voy a hablarlo de esta forma, consigo un cliente colérico, por decirlo de esta manera, Uh-huh. una persona que le gusta ir directamente al grano, y yo llego, bueno, y saludo, y pregunto por la familia, y cómo vas tú, y cómo va todo aquello, y la persona simplemente te dice, oye, vamos a ir directamente al grano, porque yo no tengo tiempo que perder. Entonces, si yo no manejo las emociones en ese momento, mira, eso me puede caer a mí muy mal, y evidentemente bajar la guardia. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros como vendedores si eso llegara a suceder de esa forma? O sea, que yo estoy frente a una venta consultiva y el cliente de una forma u otra me hace ese planteamiento y a mí me cae mal, por decirlo de una manera más sencilla. ¿Qué pudiéramos hacer Okay. allí, Jorge, para manejar eso? Bueno, fíjate bien, está bien la pregunta. Si colocas la lámina que viene, José, creo que estaríamos hablando la puedes colocar, del concepto de resiliencia como tal. Eh, esta palabra, este concepto es bastante reciente, tiene pocos años en uso, eh,
pero ha tomado mucho auge por el significado que tiene pues, para muchas personas. Resiliencia es una palabra o un término que deriva del latín y es del verbo resilio o resiliere, que significa saltar hacia atrás y rebotar. Entonces, si nosotros hacemos una analogía con respecto a lo que es la resiliencia, imaginémonos en un momento determinado que nosotros estamos pasando por una situación difícil y lo normal, lo común podría ser entonces detenerse, deprimirse, frustrarse y quedarse allí. En el concepto de resiliencia, por el contrario, te dice, bueno, si yo voy a una posición, voy a rebotar, voy a ir atrás para ver qué puede estar pasando con todo esto y entonces voy a volver a un estado natural o anterior, especialmente después de pasar por una situación crítica y voy a tener la capacidad de afrontar la adversidad saliendo fortalecido, racionalizando lo que pasó. Entonces aquí es cuando voy a empezar a tener control, sabiendo qué es lo que debo yo hacer. En otras palabras, una persona con resiliente o con resiliencia no es una persona que se va a dejar vencer por la adversidad simplemente. Esta persona va a tener unas características y una conducta que le va a permitir salir de ese estado en el que se encuentra para poder avanzar. Ahora, las personas resilientes muchas veces son personas que son o tienen estas características y no se han dado cuenta. Pero hay algunos hábitos o características de las personas resilientes y esto se puede cultivar. A ver, cualquier persona puede aprovechar y desarrollar todas estas habilidades que nosotros vamos a comentar aquí, que las tienen al frente en este momento, y estas son las características de una persona con resiliencia o resiliente. Es conocer sus fortalezas y debilidades, tomar las dificultades como aprendizajes, ven la vida con objetividad y con optimismo, confían además en sus capacidades, se rodean de personas que tienen una buena actitud positiva, son flexibles ante los cambios, practican la conciencia plena, son creativas, no intentan controlar las situaciones, afrontan la adversidad con humor, son perseverantes y buscan ayuda en los demás. Si ustedes ven esta característica de una persona con resiliencia, muchos de ustedes van a decir, ah, bueno, pero yo soy así. Lo que pasa es que quizás no tenemos conciencia plena de que nosotros podemos ser así en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, en el proceso de venta es muy importante uno conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades de la persona. Y si yo tengo debilidades, son puntos o aspectos de mejora que yo debo ir desarrollando a medida que me voy formando como vendedor. Eh, Tomar las dificultades como un aprendizaje. Y es, bueno, vamos a suponer que yo tengo un proceso de venta del cual las cosas no salieron bien del todo. Yo lo que voy a hacer es que voy a sentarme luego a anotar y ver qué es lo que está pasando en ese momento determinado o qué pasó en ese momento determinado para poder entonces mejorar para una próxima entrevista de venta o cualquier cosa que necesitemos hacer. Tener objetividad y optimismo, bueno, es fundamental en todo proceso de ventas porque las cosas, evidentemente, va a depender de qué tan buen ánimo yo tenga para transmitírselo a mi cliente. Hay que confiar en las capacidades de la persona, pero vuelvo, insisto, esto se puede desarrollar. Y es lo que en la parte final vamos a comentar con todo esto. Eh, Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Imagínense un grupo de vendedores en una reunión de ventas y que todos fuéramos negativos, o sea, no vamos a llegar a ninguna parte. Debemos entonces, y por eso es que muchas compañías hacen reuniones de venta motivacionales para fomentar un espacio agradable en el cual se intercambie información y las personas puedan ver las cosas de una manera diferente. Hay que ser flexible ante los cambios. Bueno, esto es una característica que nos corresponde a todos como personas. Nada va a ser eterno y la constante el cambio como tal. Practicar la conciencia plena es poder tomar conciencia de quién soy y cómo estoy actuando. Incluso mi recomendación para muchos de ustedes que puedan estar comenzando o no en el área de ventas es traten de escucharse a ustedes mismos cuando están hablando. Esto en una oportunidad me lo dijo a mí un sociólogo y cuando me lo dijo yo no lo entendía en ese momento porque yo le decía a él, bueno, pero ¿cómo yo me voy a escuchar a mí mismo si yo estoy hablando? Pero lo pueden desarrollar. A medida que ustedes van hablando, tomen conciencia de cuáles son sus movimientos, de cómo están modulando su voz,
de cómo están diciendo las cosas, si están hablando muy rápido, si están hablando muy lento, qué cosas pueden estar diciendo en ese momento, para que ustedes puedan entonces desarrollarlo a medida que ustedes van ganando experticia como vendedores. Son creativas y bueno, la creatividad forma parte, yo creo que un elemento fundamental de un vendedor. Un vendedor tiene que saber anticipar muchas cosas y reaccionar de manera diferente, incluso improvisar de una buena manera dentro de lo que la planificación pues en algún momento se le puede caer. No intentar controlar las situaciones por controlarlas, porque muchas veces al ser controladores los clientes rechazan esta situación. Al contrario, mi invitación siempre ha sido a que ustedes puedan conversar con el cliente y el espacio de conversación debe ser para generar preguntas, para conocer cuáles son las necesidades, las inquietudes del cliente, más que, como lo decíamos nosotros anteriormente, lanzar un rollo de lo que yo quiero decir o quiero vender, porque eso fastidia al cliente. Cuando yo vengo con un pergamino, por ejemplo, un papel en el cual yo le voy a decir al cliente una serie de características del producto y no voy a dejar o no voy a interactuar con el cliente, esto aleja al cliente del proceso de venta. Más bien, si por el contrario, yo le hago preguntas a la persona, voy a establecer un ambiente en el cual la persona me va a decir y me va a contar qué está necesitando para entonces yo poder abordarlo de mejor manera. Afrontar la adversidad con humor. Cuando yo comencé, y esto es una buena anécdota que tengo, cuando comencé en la industria farmacéutica, al principio yo era una persona, bueno, joven en aquel momento, yo tengo ahorita 40 y 47 años, comencé a los 24 años allí, y era muy serio, quizás un poco tímido también, y me fui dando cuenta con el pasar del tiempo que cuando uno genera un poco de humor, pero con mucho respeto con el cliente, esto te abre las puertas y la persona se siente más en confianza también. Ser perseverante, bueno, el vendedor sí o sí necesita desarrollar la perseverancia porque si no, va a ser muy difícil poder establecer un proceso de venta continuo como en muchas oportunidades se puede dar, en el cual tienes que ir una, dos, tres, muchas veces al cliente para poder lograr la venta. Y buscan ayuda a los demás. Yo creo que eso lo estamos viendo en este momento. Si ustedes están aquí es porque están buscando formarse y buscar ayuda con otras personas, lo cual es muy bueno y lo felicito porque es un buen punto para poder desarrollarse como vendedores. Entonces, fíjense bien, eh, practicar todas estas habilidades o todas estas características que les acabo de mencionar anteriormente y desarrollarlas van a hacer que ustedes se conviertan en unas personas resilientes, pero además evitar la frustración y tener un mejor manejo de las emociones para poder establecer un proceso de venta. Ahora bien, para poder establecer también el proceso de venta hay otros elementos como por ejemplo el rapport en la programación neurolingüística, que es esa sintonía que yo voy a generar con mi cliente al establecer un ambiente de confort en el cual yo voy a tratar de establecer una sintonía tanto con el tono de la voz, con la rapidez con la cual habla el cliente o hablo yo, y con la expresión corporal que toma el cliente. A ver, no sé si ustedes conocen un poco lo que es el término del rapport, pero entonces en la programación neurolingüística esto es un elemento fundamental, sobre todo para romper el hielo y para establecer una buena comunicación con las personas. Si no conocen un poco sobre esto, creo que José más adelante tú puedes establecer o puedes orientarlos con respecto al rapport. Pero una forma fácil de establecer rapport es, bueno, escuchar el tono de voz de la persona y tratar de igualarlo, ver cuáles son las expresiones corporales de la persona y tratar de sintonizarse con esto, sobre todo entonces para poder establecer un ambiente de confort con el cual yo me voy a compenetrar o voy a comunicarme con mi cliente. Con eso quiero seguir avanzando con la pregunta de Emily con respecto a cómo voy a manejar las emociones de una persona que viene un poco con ira o viene con algún tipo de conducta avasallante que pueda contrastar con lo que yo estoy queriendo vender o generar en ese momento. Perdón. Ahora bien, otro elemento fundamental, disculpen, es desarrollar la inteligencia emocional.
Como ustedes saben, la inteligencia emocional se fue desarrollando a partir del año 95 con Daniel Goleman y dentro de las características de la inteligencia emocional tenemos dos tipos de competencias, que son las competencias personales y las competencias sociales. Dentro de las competencias personales tenemos lo que es la autoconciencia, y fíjense que esto viene muy en sintonía, la autoconciencia como concepto dentro del elemento de inteligencia emocional, y también lo tenemos aquí dentro de lo que son las habilidades de una persona con resiliencia. Tomar conciencia de sí mismo, entonces, se convierte en un elemento fundamental para poder interactuar con los demás. Eso no es más que conocerse a sí mismo, conocerme bien quién soy, cómo actúo y qué quiero hacer. Lo otro es desarrollar el autocontrol, y esto ya también es importante porque forma parte de controlar las propias emociones, las emociones del vendedor en este caso, para poder entonces actuar de mejor manera. Para lo cual, la invitación es a practicar, sencillamente a practicar. O sea, si en un momento determinado yo me enojo por alguna situación, lo primero que tengo que tomar conciencia es por qué yo me estoy enojando, por qué estoy actuando de una manera determinada, de forma tal de saber qué es lo que está disparando esta emoción o este sentimiento, y poder entonces en una situación similar tomar control de mis emociones y decir, ok, yo me puedo controlar, yo puedo tomar una respiración, puedo tomar una pausa para poder seguir actuando. Entonces, por ejemplo, nosotros, los submarinistas o los buzos, eh, utilizamos una frase para poder calmarnos. Imagínense una persona que está buceando en un momento determinado, que está debajo del agua, sumergido a unos 5, 6, 7 metros, que necesita resolver cualquier situación de incertidumbre que se presenta, y nosotros lo que hacemos es esto. Decimos como regla: para y deja de hacer lo que estás haciendo en ese momento, respira y concéntrate en tu proceso de respiración, y cuando eso ocurre, es maravilloso como la persona puede bajar la ansiedad y calmarse. Luego entonces viene: piensa, bueno, para saber qué vamos a hacer, y por último, actúa. Entonces se los voy a dejar como una pequeña regla para cuando ustedes se sientan incómodos en un momento determinado, que las emociones los están manejando ustedes, entonces utilizan esto, y si quieren anótenlo: para, respira, piensa y actúa. Y pónganlo en práctica rápido. Pónganlo en práctica hoy mismo o mañana, en algún momento en que ustedes se sientan mal por alguna situación, enojados, con un poco de ira, con un poco de frustración, o simplemente que tengan muchísimas cosas que hacer en un mismo momento y no sepan por dónde comenzar. Entonces pónganlo en práctica. Para, respira, y respirar es fundamental. Tenemos que ventilarnos porque es lo que nos va a permitir poder enfocarnos y tomar control de nuestro cuerpo. Eh, Piensa y actúa. Luego que tú te hayas calmado, vas a entonces poder racionalizar qué necesitas hacer para poder tomar acción. Otro elemento de la inteligencia emocional, como habilidades personales o competencias personales, es la automotivación, fundamental en un proceso de eventos, en una persona que se quiere formar como vendedor, para poder seguir adelante, porque constantemente tiene que estar buscando qué hacer y automotivarse, porque muchas veces las cosas no van a salir como nosotros queremos y los procesos de venta no se van a dar en un momento determinado. Entonces es importante estar motivado. Y ahora tenemos entonces las competencias sociales, que son la empatía, que no es otra cosa que comprender al otro, y forma parte, si hacemos la conexión con programación neurolingüística, dentro de las herramientas de PNL que les dije anteriormente, el rapport viene a ser esa conexión. Si lo vemos de un lado como programación neurolingüística, rapport, y ahora lo vemos como una habilidad o competencia social dentro de lo que es la inteligencia emocional, la empatía es exactamente lo mismo. Yo, al momento de establecer rapport, voy a establecer una conexión de empatía con mi cliente, en la cual entonces voy a tratar de comprenderlo de mejor manera a él. Y por último, como parte de las habilidades sociales, tenemos la habilidad social para comprender las emociones de mi interlocutor. Entonces aquí, Emily, con esto yo creo que estoy dándote ya un poco más de lo que tú quieres saber, que es
aprender a conocer a la otra persona. Y para aprender a conocer a la otra persona, hay que preguntarle qué está pasando por su mente. No hay otra forma de poder establecer una conexión con la otra persona y saber qué está pasando si no se lo preguntamos. Ahora bien, si tú ves que viene una persona con una condición avasallante, como lo habíamos dicho anteriormente, lo ideal sería primero establecer el rapport con el cliente y después hacerle una pregunta. Lo estoy observando que viene en esta situación, pero para poder ayudarlo mejor me gustaría saber qué se le puede estar ofreciendo o qué desea o cómo yo lo puedo ayudar. Cuando tú le dices eso a una persona, la persona baja. En la mayoría de las oportunidades baja. Y simplemente es porque ya tú estás comenzando a entender lo que la persona tiene. A lo mejor la persona viene cansada de la calle, a lo mejor la persona viene de una hora en tráfico, y nosotros no lo sabemos, pero no tenemos forma de saberlo si no lo preguntamos. A lo mejor la persona viene de otra tienda en la cual preguntó algo y le dieron una mala respuesta y simplemente a lo mejor la persona dice, bueno, si allá me trataron mal, probablemente aquí me van a tratar mal, entonces actúan a la defensiva. Entonces, para eso lo mejor es conocer, y bueno, quizás si ustedes ya están haciendo un poco la certificación de ventas o quieren hacerla, José con mucho gusto va a hablar un poco más de esto en el proceso de venta como tal, que es cómo abordar a un cliente y cómo hacer una presentación inicial. Eso es fundamental al momento de establecer una relación vendedor-cliente. Establecer una conversación en la cual tú le dejes claro a la persona quién eres tú, qué haces y para qué estás allí. Cuando tú le dices estos elementos claros a la persona ya va a empezar a bajar y va a empezar a prestarte mucha más atención. Eso además es una forma profesional de hacerlo. Entonces, bien, tenemos para manejar las emociones como tal, estrategias tanto para ser una persona con habilidades resilientes o ser una persona resiliente, o por otra parte entonces empezar a desarrollar las habilidades de la inteligencia emocional que son muy buenas para poder entonces poder establecer una buena comunicación con los clientes. Ahora, finalmente, la única forma que tú tienes para poder conocer qué está pasando por la mente del cliente es preguntar. De esa manera tú vas a poder saber qué está necesitando la persona, si la persona tiene una objeción, si lo que tú le estás diciendo le parece correcto o no, porque de otra forma, todo lo que pase por no preguntar es suponer, y de esa manera pues yo no voy a poder conectarme bien con lo que el cliente quiere hacer o quiere comprar. Ahora bien, vamos a referirnos entonces a lo que es la parte del manejo de emociones del vendedor. Yo les había dicho inicialmente que el vendedor en muchas oportunidades se puede frustrar, puede sentirse en un momento determinado que no está haciendo las cosas bien. Y lo que mejor entonces yo puedo argumentarles en este momento para poder vencer todo eso es la práctica. En la industria farmacéutica, en las reuniones de ciclo o por ejemplo en las compañías de consumo masivo de algunas personas que yo conocí en sus reuniones, lo que hacían era que los vendedores se juntaban para practicar en un proceso de ventas en la cual se simulaba un cliente, se simulaba un vendedor y además se tenía un observador que pudiera ver todo el proceso y pudiera darle feedback al vendedor de lo que la persona desde afuera estaba viendo. Esto es fundamental. Ahora, si ustedes tienen un equipo de ventas, lo pueden hacer. Si ustedes están solos y quieren entonces desarrollarse como vendedores, lo que pueden hacer es buscarse a otra persona que sea vendedor o incluso a algún familiar y tú pedirle que te ceda un espacio de tiempo para practicar. Mira, yo necesito practicar, yo quiero vender este producto, quiero saber si de la forma como yo lo estoy abordando es la manera correcta, y eso me va a permitir escucharme a mí mismo y que tú me puedas dar un feedback. Pero practicar es fundamental. Incluso practicar frente al espejo algún diálogo en algún momento determinado es fundamental. Si ustedes son vendedores independientes, mi recomendación es que todo lo que ustedes tengan que decirle a un cliente lo anoten previamente y tengan una guía para poder siempre tener una base de lo que van a conversar. Esto es importante y nos permite planificarnos como vendedores y nos permite entonces generar confianza en nosotros mismos. Lo otro es practicar el proceso de venta
para entonces poder también generar confianza. Y la práctica se va a ganar también en el terreno, en el campo, cuando yo salga y le hable a un cliente, y le hable a otro cliente, y le hable a otro cliente, pero yo tengo que ser responsable para tomar conclusiones con respecto a todo eso. En otras palabras, si yo estoy generando un proceso de venta y estoy visitando, por ejemplo, un cliente, mi recomendación es que al salir de ese cliente ustedes pueden llenar o llevar un pequeño control de notas de lo que pasó allí. El cliente me dijo esto, el cliente me dijo aquello, el cliente me hizo tal pregunta, para que entonces ustedes puedan empezar a generar conclusiones y puedan empezar entonces a poner en práctica su experticia o su experiencia para futuros procesos de venta. Por lo tanto, entonces la práctica se convierte en un proceso fundamental para poder entonces más adelante conseguir resultados. A ver, Emily está escribiendo por ahí, en el caso de que digan simplemente en este momento no tengo una decisión, luego retomaremos de qué manera insistir, más allá de decir que se le repetirá la llamada. A ver, puedo estar entendiendo entonces, Emily, que tus procesos de venta son a través de un contacto telefónico. Que si quieres te explico un Eh, poco, Jorge, que yo he atendido a Emily en ajá, en su proceso de venta. Emily trabaja para una empresa que hace muebles, ¿ok? ok, Y cocina. Allá nosotros conocemos como la parte de instalación de cocina. Y ella ha tenido la inquietud de que qué pasa cuando el cliente dice, mira, me gustó todo, ¿verdad? Lo que tú me mostraste, pero en este momento no te tengo una decisión concreta, ¿ok? ok, Entonces, ok. evidentemente, ella me pregunta, insisto en hacer la llamada, ¿ok? O más allá, o sea, de seguir, ¿qué se puede hacer más allá de seguir insistiendo en llamar a la persona? Bueno, ¿Ok? fíjate, aquí vienen varias cosas. Ya estaríamos entrando en lo que es una parte de manejo de objeciones. Como te dije anteriormente, Emily, y para los demás, tuvimos una conversación previa antes de comenzar todo esto. Cada objeción que un cliente someta o nos exprese es algo que el vendedor debe tomar como válida. En otras palabras, puede que la persona te lo esté diciendo por salir del paso, pero tú tienes que tomarlo como válido y asegurarte que eso es así a través de preguntas que tengas que hacer. Entonces, por ejemplo, una persona que te diga, en este momento no tengo una decisión, bueno, la técnica que yo utilizo es parafrasear un poco lo que la persona me dice para que la persona se escuche además. Entonces, usted me está diciendo que en este momento no tiene una decisión. Eso es correcto para que la persona se escuche. Entonces, una vez que te diga eso, puede haber varias preguntas. Uno, aparte de eso que me dice que en este momento no tiene una decisión, ¿hay algo adicional que evite que usted siga adelante con este proceso de compra? Para ver si no solamente el proceso de no tengo una decisión es una mera excusa, sino hay algo adicional. Porque probablemente la persona, fíjate lo que te voy a comentar, la persona tú le has dicho el precio y la persona en su mente dice, no tengo la cantidad de dinero, ¿sí? Pero no te va a decir, no tengo el dinero. Simplemente te puede decir, en este momento no tengo una decisión. Entonces, si tú le dices, aparte de eso que me está diciendo ahorita, que no tiene una decisión, hay algo más que impida que usted compre el producto, directo. Tiene que ser directo para que entonces la persona, tú le estés estableciendo ese marco de confianza y la persona te diga, bueno, mira, sí, realmente lo que pasa es que me pareció que es costoso. Ya entonces se puede abrir en particular. Otra pregunta buena es, ya que usted me está diciendo que no tiene una decisión, ¿hay alguien más en la compañía la cual sea la que tome la decisión? Porque probablemente a lo mejor la persona no toma la decisión y tú estás perdiendo el tiempo con la persona, tú le estás hablando de todo, ya la persona está interesada, pero probablemente no es el gerente de compras de la compañía o simplemente es un mero empleado que te está atendiendo y por no ser de cortés te está diciendo eso y a lo mejor quien toma la decisión de compra es otra persona. Entonces sería bueno averiguar si es ella la que toma la decisión. Y la pregunta es directa, sencilla. Ya que usted me dice que usted no tiene una decisión en este momento, solamente quisiera saber para despejar mis dudas es, ¿usted es la persona que toma la decisión final en el proceso de compra? Y la persona te va a decir sí o no. Si te dice no, entonces ya tú sabes por qué probablemente te está diciendo que no tiene una decisión en ese momento. ¿Ok? Entonces, si te dice sí, entonces bueno, hay que seguir haciendo algunas preguntas
para poder chequear. Vamos a suponer entonces que la persona está de acuerdo con todo y te dice que no tiene una decisión. Te lo comenté anteriormente, hay que decirle para cuándo le parece a usted que pueda tener una decisión. O una pregunta previa es, ¿todos los elementos necesarios para que usted tome la decisión se los he aclarado o hace falta que yo le hable algo más que usted no me está diciendo que necesita saber? Esa pregunta también es fundamental, porque probablemente a lo mejor dentro de tu concepto de lo que tenías que decirle, le preguntaste muchas cosas o le dijiste, perdón, muchas cosas, pero probablemente te faltó por decirle algo y no lo vas a saber si no lo preguntas. Entonces, esa también sería una buena pregunta. Entonces, a ver, ahí tienes varias preguntas que se pueden hacer. Uno, si la persona es la que toma la decisión final de la compra del producto. Otro, si existe algo adicional aparte de ese, no tengo una decisión en este momento que pueda estar entorpeciendo el proceso de la compra o de la venta como tal. Y si él conoce o tiene claro todos los aspectos del producto como beneficios finales que le puede otorgar el producto para poder inclinarse a comprarlo. Pero todo eso pasa, Emily, por preguntar. Incluso si te dice ya finalmente, no tengo una decisión, imagínese por un momento que tuviese la decisión o que tomase la decisión. ¿Eso cuándo pudiera ser? Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, para yo tenerlo claro y poderme comunicar nuevamente con usted. Porque la persona entonces ahí mismo te puede decir, no, bueno, es que no me estoy imaginando una decisión porque no la tengo definitivamente, entonces ya tendrías que abordarlo de otra manera. O de repente te puedes conseguir con la situación de, bueno, sí, es que me imagino que puedo tener el producto, el bien o el servicio, simplemente necesito, no sé, unas horas para ver si contamos con el dinero, si es la mejor opción. Incluso la persona te puede decir, bueno, mira, no tengo una decisión en este momento porque estamos evaluando otro producto de la competencia, pero por lo menos ya tú lo sabes. Entonces, siempre la pregunta hay que generarla para no quedarse con la duda. ¿Ok? Entonces, ahí tienes varias preguntas. No sé si tomaste nota de ellas para que las puedas hacer y estoy casi seguro que te van a funcionar de maravilla para lo que estás haciendo. Sí, de hecho comenta Emily en su pregunta que muchas de las personas que lo ponen son gente que va a construir su cocina, que quiere su cocina y tiene un apartamento, tiene una casa y van a colocar, a montar su cocina. Entonces, muchos les dicen, no, lo que pasa es que estamos estudiando otras cotizaciones. Yo creo que allí sería bueno tener esa batería de preguntas para aclarar realmente si eso es lo que la persona tiene en la mano, pues si es lo que está estudiando estas cotizaciones, porque si le gustó el producto, faltó algo allí que realmente no enganchó. Ok, bueno, incluso, fíjate, si es de esa manera, eh, lo que se puede hacer es decirle, bueno, ya que usted me está mencionando que está evaluando otras cotizaciones, ¿para cuándo usted cree que pueda tener la respuesta final de la evaluación de las tantas cotizaciones que tiene? Porque por lo menos ya con eso tú como vendedora te quedas tranquila de saber, bueno, la persona si va a tomar una decisión y si va a inclinar por mi producto, lo va a hacer en un par de días. De forma tal de tú saber que ya revisó todas las cotizaciones y entonces en un par de días tú puedes tener la respuesta final. Pero incluso eso te abre otra oportunidad, otra ventana de oportunidad a ti. Porque si tú le haces esa pregunta y entonces le dices, ¿qué es lo que está haciendo que usted no tome una decisión en este momento? ¿Sí? ¿O para cuándo le parecería a usted conveniente tener la decisión para poderme comunicar con usted? Y si la persona en ese momento te dice, bueno, es que no lo tengo ahorita porque estoy evaluando otras cotizaciones, mira lo rico que se torna esto. Ya por lo menos te está diciendo es, no tomo la decisión como algo que no sé, como algo que no te voy a responder, sino no estoy tomando la decisión en este momento porque estoy evaluando otra cotización. Y como vendedora tú podrás saber si está al alcance de tu compañía, decirle algo como, por ejemplo, bueno, una vez que usted haya evaluado las cotizaciones, si la cotización que evaluó de mejor manera y la que tiene la buena pro no es la de nosotros, incluso usted se puede comunicar con nosotros para ver y reevaluar esa cotización y ver si nosotros podemos mejorarla o podemos darle algún servicio o algo adicional que no lo estemos haciendo en este momento y que esa otra compañía sí le pueda estar ofreciendo. Incluso fíjate que se te abre otro espacio para poder entonces manejar información adicional y poder retomar o recuperar ese proceso de venta.
No sé si con eso te puedo estar respondiendo de mejor manera, Emily, tus inquietudes al respecto, o te da una ventana un poco más amplia de las cosas que puedes hacer. Pero bueno, fíjense bien, para retomar un poco mientras evalúas tú eso, Emily, todo esto va, como les dije anteriormente, con la práctica. Y entonces el vendedor va a ganar en confianza y va a manejar mejor sus emociones en la medida que se prepare. Para prepararse, el vendedor debe, como sugerencia para todos los vendedores, uno, conocer cuáles son sus habilidades como vendedor. Y si no las tiene todas desarrolladas, poder capacitarse para seguir adelante. Dos, conocer su producto o servicio a cabalidad. Porque se ve muy mal que venga un cliente y nos pregunte algo a nosotros de nuestro producto, nuestro servicio, y nosotros no sepamos responderles con claridad. Eso no quiere decir que yo en algún momento no tenga una respuesta para el cliente. Eso es totalmente distinto, porque puede que el cliente me haga una pregunta y no esté a mi alcance. Por ejemplo, porque el cliente me diga a mí, bueno, tú me estás dando un 5% de descuento, pero yo quiero un 15% de descuento. Y tú no tengas la respuesta porque no dependa de ti. Lo más lógico es que tú le puedas decir, y se ve elegante incluso en el momento, decirle, mire, en este momento yo eso no se lo puedo responder. Pero con muchísimo gusto, si usted me da una hora, me da media hora, me da un día, yo mañana vengo para acá y le traigo la respuesta. ¿Sí? O si es una característica que sale de la norma, de lo común que te tenga que preguntar, por ejemplo, Emily, no sé si me ocurre algo, mira, en vez de utilizar qué sé yo, granito para la pared de la cocina, ¿será que yo puedo utilizar espacato? Y si tú no lo sabes responder, o piedra, o no sé, o cualquier otra cosa, y si tú no tienes la respuesta en ese momento, mire, yo en este momento eso no se lo puedo responder, pero yo voy a hablar en la compañía con el equipo de carpinteros o las personas que se encargan del diseño para darle una mejor respuesta. Y si bien es cierto, entonces no quiere el granito, quiere la piedra, puedo darle adicionalmente otra alternativa. Entonces, eso es muy distinto a no conocer el producto. Entonces, no tener una respuesta válida en el momento, bien te puede conllevar a tu pedir un espacio de tiempo para poder respondérsela más adelante. Y eso te hace quedar muy bien como vendedor o como vendedora ante tu cliente. Entonces, bueno, conocerse uno mismo, cuáles son sus habilidades, conocer cuál es el producto, las características, las ventajas y los beneficios, y siempre remarcar sobre todos los beneficios de los productos para los clientes. También conocer a la competencia. Es importante que ustedes conozcan la competencia, si pueden conocer el rango de precios que maneja la competencia, sería ideal para saber entonces dónde están navegando ustedes, y también las características de la zona. En otras palabras, las características culturales o geográficas van a ser muy diferentes a Venezuela, donde yo estoy en este momento, por ejemplo, a las de Medellín o Manizales o cualquier otra parte donde ustedes se estén desenvolviendo. Entonces, eso es importante conocerlo. Pero todo esto redunda, como lo dije anteriormente, en que el vendedor vaya ganando experiencia. Ahora bien, un vendedor que está comenzando, que tiene muchos no por respuesta o ventas que no se le están dando, lo ideal es no decir, bueno, es que esto no es lo mío y yo no soy vendedor, y no manejar ese aspecto emocional desde ese punto de vista, sino ser entonces una persona resiliente y decir, déjame aprender de esto que yo estoy en este momento eh, trabajando para mí, déjame ver qué cosas yo puedo cambiar para poder entonces más adelante modificar todo esto. Y si no tengo la respuesta en mí y no sé qué hacer, buscar ayuda, seguir capacitándose y seguir formándose para entonces generar ese ambiente de confianza como vendedor para seguir adelante. Los vendedores, ahora pudiéramos decir, nacen, se hacen. Yo no nací siendo vendedor, pero me tocó desarrollar habilidades de venta desde que era niño, porque todos nos tenemos que vender. De hecho, las ventas nosotros las utilizamos a diario, pero como vendedor yo me fui formando y cada vez fui agarrando más experiencia. Entonces, finalmente, pues no sé cómo estamos de tiempo, José, creo que ya estamos llegando al final. Para manejar los aspectos emocionales del vendedor, yo lo que le diría es conocer sus habilidades como vendedor, conocer cuáles son las capacidades propias, conocer su producto y sobre todo practicar. Generen un ambiente de práctica para que ustedes puedan ganar en confianza con respecto a las cosas que tienen que hacer en el campo o con sus clientes día a día. Eso es lo que mejor yo les puedo decir, y es lo que
con los grupos de ventas que manejé y trabajé, era lo que nosotros hacíamos y los resultados son dramáticos, son impactantes. O sea, no sé si hay algo más, José, que tú quieras preguntar o no sé si hay alguno de los participantes que quiera preguntar algo adicional. Sí, bueno, como les he comentado siempre en los entrenamientos que yo he hecho de venta, una de las cosas que debemos nosotros como vendedores manejar son las emociones, ¿sí? Pero más allá de las emociones, hay una cantidad de elementos, como por ejemplo la esperanza. Yo en estos días estuve también precisamente haciendo un entrenamiento en un equipo de venta y hablaba sobre lo que es la esperanzarse en aquellos clientes que posiblemente no te vayan a comprar. Porque la venta no solamente es esto, la venta es una cantidad de cosas, ¿sí? Una cantidad de situaciones que tenemos que manejar y una de esas es precisamente saber si mi prospecto es prospecto, ¿no? Si realmente ese prospecto es bueno para lo que yo estoy, para mi producto o servicio. Y si no lo es, entonces evidentemente, oye, ya descartarlo y pasar a otro. Entonces, hay una serie de elementos como, por ejemplo, los seguimientos, tener una buena cartera de clientes, tener una buena base de datos, contactar a mayor cantidad de prospectos que yo pueda, porque de esa manera, evidentemente, no me voy a esperanzar en uno. Y si uno no es el prospecto que yo estoy buscando, entonces simplemente cambia a otro. Pero bueno, eso es parte de los procesos de venta, es parte de lo que estamos nosotros actualmente manejando, ¿ok? Yo no sé si tienen alguna pregunta, Emily, si tienen alguna pregunta a los participantes de la noche de hoy. Ya estamos prácticamente llegando al final. Yo me gustaría, Jorge, agradecerte, porque definitivamente no solamente la parte emocional que yo tengo que ver en mi cliente, que es algo sumamente importante, ahí es donde entra precisamente un entrenamiento que vamos a hacer acá en Medellín, que se llama las 5 habilidades de la influencia en venta, donde se habla precisamente de esa agudeza sensorial que debemos tener nosotros como vendedor para detectar esos cambios que tiene emocionalmente el cliente en un momento determinado dentro del proceso de venta. ¿Ok? No sé, no sé si tienen alguna pregunta, Jorge, o quieres finalizar de hacer Bueno, por aquí vamos a ver. Uh-huh. ¿No? ¿Quién me está hablando? Héctor. Hola, Héctor. Bueno, hay dos situaciones que me pasaron prácticamente hoy. Una de ellas fue un cliente, bueno, no un cliente, una persona encargada de una heladería acá en Maturín, Venezuela, donde la chica no atiende correctamente a los clientes. Su forma de tratar tal vez puede ser, su intención puede ser positiva, pero su forma de expresarse es muy tosca, pareciera que está molesta. Y la gente, especialmente las mujeres, se sienten como atacadas. Me gustaría saber, por lo menos me pasó algo que o sea, conmigo pasó una situación y yo obviamente no respondí como alguien que yo sé que le hubiese respondido, porque fue como que me sentía, o sea, como que me estuviese atacando, porque así me lo dijo la persona que estaba conmigo. Esa es una cosa. Ya va, la última cosa. La otra parte es, hoy un señor que tiene poco conocimiento de la radio, yo trabajo en radio acá en Maturín, en Venezuela, y el señor me pregunta, oye Héctor, dame una sugerencia de qué podría hacer yo para buscar clientes para la radio. Entonces, lo primero que me sorprendió fue el precio que le indicaron que cobrara. Bueno, ahorita en Venezuela hay un detalle de la conversión monetaria, pero le dijeron que cobraba por cliente 10.000 bolívares o 10 millones de bolívares, que aquí 10 millones de bolívares pueden ser 10 cervezas, pueden ser, bueno, algo muy sencillo, o sea, un desayuno te puede costar 10 millones de bolívares, que eso es mucha plata, porque el sueldo mínimo son 5 millones, pero es una tontería, porque entonces, ¿cómo tú vas a sobrevivir con eso? Pero el detalle no es eso, ¿no? El detalle está que le dicen al señor, bueno, busca clientes. Yo lo que le sugerí
fue que buscara clientes que él conociera, o sea, personas que él conociera que tienen negocio. ¿Por qué? Porque es muy difícil al comienzo, mucha gente intenta lanzarse a la calle a vender, pero no, como no tiene idea de vender, de ventas, puede sentirse, bueno, derrotado y a la primera, a la buena, a la primera se rinde. Ok, fíjate una cosa. Vamos a comenzar por esta última que me parece más interesante. Esta, si estoy entendiendo, es una persona que te contactó hoy, bajo la cual estaban pidiendo en la radio que buscara clientes. ¿Sí? Entonces, no tomemos en consideración todavía el precio. Yo creo que el precio debería formar parte de una evaluación, y él lo que debería hacer es una investigación a ver qué otras radios están cobrando para esos clientes, si serían anunciantes, cuánto estarían cobrando, para tener un marco de referencia de ver cuál es el valor para cada uno de sus clientes. O sea, por ejemplo, si la radio A le está cobrando a sus clientes, no sé, 10 millones o 15 millones o 20 millones por el espacio publicitario de, no sé, 10, 15 segundos en radio. Yo no conozco muy bien eso, pero probablemente pueda ser manejarse de esa manera. Este, la idea es que esta persona busque eh, cuánto está cobrando su competencia, para establecer si lo que va a empezar a cobrar por anunciante, por el espacio, forma parte de la realidad del mercado, o es algo que simplemente le dijeron como por salir del paso. Lo otro es que él debería buscar allí mismo en la base de datos de los clientes propios de la radio, cuáles son las características de los clientes que han contratado anteriormente. A ver, lo había dicho José hace un rato atrás, forma parte de esa búsqueda de clientes, ¿sí? Que hay que hacer. Y entonces lo que nosotros deberíamos definir es cuál es mi cliente ideal. O sea, mi cliente ideal es una persona que tenga un negocio, un comercio tal, que esté en la capacidad de invertir para tomar espacios en la radio, pero definirlo de mejor manera. Quizás te estoy hablando un poquito más a vuelo de pájaro porque no conozco la radio como tal, pero por ejemplo, a ver, si yo busco un cliente para buceo, ¿cuál sería mi cliente ideal? Bueno, una persona probablemente que tenga una edad comprendida entre los 20 y los 50 años, ¿sí? Que tenga la necesidad de vivir una aventura o vivir una experiencia distinta y salir de la rutina, una persona que esté pasando por alguna situación de estrés laboral, y así yo voy definiendo mi cliente. Mi cliente es este y este, entonces yo lo voy encasillando. Este es mi cliente ideal. A ver, se me ocurre otra cosa, por ejemplo, eh, bueno, en el caso de Emily, por decir algo, que trabaja en una fábrica de cocinas, bueno, ¿quiénes serían sus clientes? Bueno, por lo general, parejas jóvenes pueden ser, o personas que estén recién comprando una vivienda, ¿sí? Y que tengan la necesidad de construir, refaccionar o elaborar su cocina. Y entonces vendrán otros elementos más adelante. Entonces, mi sugerencia para este señor, y si tú se la puedes hacer llegar, es que busque en la base de datos de los clientes de su propia radio quiénes han sido las personas que han contratado anteriormente, para que vea las características de ellas mismas. Probablemente se va a sorprender y diga, bueno, los que más contratan son los talleres de reparación de vehículos, por decir algo. Entonces él ya sabrá que en la mayor estadística de sus clientes que va a buscar es los talleres de reparación. Entonces ya tendrá que buscar entonces qué cantidad de talleres hay en la ciudad para ver si él puede ofrecerle los servicios. O por decir algo, no sé, tiendas de ropa o calzado, pero eso se lo va a dar, es la estadística o la casuística de lo que son la mayor cantidad de clientes que él ha tenido en la radio. Esa es una muy buena forma para comenzar. Y no salir a la calle a empezar a preguntarle a todo el mundo, mira, ¿tú quieres ser mi cliente para la radio? Porque va a perder el tiempo. Así no va a conseguir resultados. Entonces, la invitación sería primero a que conozca cuáles son los precios de la competencia o de otras personas que están ahí en la radio, porque a lo mejor hay productores independientes o personas independientes que estén cobrando de manera diferente, y él pueda preguntarles a ver cómo puede ser entonces el cobro para esos clientes que quiere ganar. Y lo otro es que vea en las estadísticas de clientes de la radio cuáles son los que más contratan. Incluso una buena idea también es escuchar la radio de la competencia para ver cuáles son
los clientes que más se repiten por áreas de categorías de negocio. Como te dije anteriormente, pueden ser o talleres, o pueden ser ópticas, o pueden ser, no sé, tiendas de ropa o de calzado. Y ahí tiene una mejor idea de a quién va a dirigirse en este momento. Este, Eso con respecto a esta persona. Lo primero es categorizar y generar cuál sería el cliente potencial. Y lo otro es hacer un comparativo de precios para ver si está fuera del rango de precios o no. Porque como tú dijiste ahorita, 10 millones de bolívares puede ser una cosa irrisoria como 3 refrescos o cualquier otra cosa, y ya tendría que ver entonces qué es lo que más se adapta al mercado y qué es lo que el mercado está cobrando para tener una mejor base de precios. No te entendí muy bien con respecto a la situación en la heladería, con la persona que estaba atendiendo de forma tosca o molesta, si es la vendedora como tal. En todo caso, si es la vendedora, y es algo que debería atacar completamente pues, el establecimiento para ver que ella no trate hacia los clientes. Lo mejor que podría hacer es, bueno, ya como cliente, formalizar una queja ante el establecimiento por el maltrato que está dispensando esta chica. No sé si te entendí bien, ese es el caso, Héctor. Bueno, la situación es algo más allá, ¿no? Pero sí, para ponerlo de forma más sencilla, es una empleada. Uh-huh. El detalle está que es la hermana del dueño, que eso Okay. ya es otra cosa que entra ahí un factor diferente, pero al dueño le afecta muchísimo porque esta persona, y lo puse en consideración o lo comenté, por la situación que o sea, lo que estabas diciendo al principio, de las emociones, Okay. Uh-huh. Okay. de cómo manejar las emociones, ¿no? Y Claro. ahí afecta a dos partes, porque la persona que es muy tosca se siente agredida cuando alguien le responde de la misma forma como él o ella está haciendo, pero como ella no se escucha, ella no sabe cómo está reaccionando, ella cree que está haciendo el bien, solamente que ella no se da cuenta que la forma como se expresa, Uh-huh. la gente lo toma a mal, porque yo viendo, o sea, yo estando, primero me pasó como protagonista, y segundo, por el hecho de ser o estar en un medio de comunicación, uno está muy pendiente de lo que pasa alrededor. O sea, lo vi como televidente, ¿no? Estuve Claro. detrás y vi como una señora se puso como que, ¿qué le pasa a esta mujer? O sea, como, ¿qué le pasa a ella? Vámonos de aquí, vamos a la heladería. Sí, Entonces, bueno. por eso lo comenté. Sí, no, fíjate, a ver, nosotros como vendedores es nuestra responsabilidad cuando un cliente viene de una forma como tosca, molesta, alterada, tratar de igualarnos a esa persona, o sea, bajarla, no igualarnos, sino bajarla haciendo rapport para poder llevarla a nuestro terreno y poder comprender qué es lo que está pasando. O sea, por ejemplo, una pregunta para un cliente, este, algo jocosa como, ¿ha tenido un mal día? ¿Lo puedo ayudar en algo? Ya te baja un poco la situación. Pero cuando estamos hablando entonces del lado contrario, que es un vendedor que te está tratando mal, ahí ya lo que tenemos es un claro ejemplo de lo que no deberíamos hacer como vendedores. Al contrario, hacer tú algo, Héctor, por cambiar un poco la situación ahí, tú como cliente, por el contrario, te vas a sentir molesto, probablemente te vas a ir, y fíjate, la otra persona lo dijo, vámonos a otra heladería. Esos son los errores típicos y comunes que cometen muchos vendedores, y bueno, ya es algo que ellos como organización deberán entender y buscar cambiar. Pero bueno, entiendo que es una empresa familiar y quizás sea un poco difícil. Y bueno, las cosas ahorita, aquí en Venezuela particularmente, con las personas que atienden en las tiendas no es la mejor, pero por eso es precisamente que estamos nosotros tratando de desarrollar y formar y capacitar en el área de venta, porque eso es un error típico que no debería cometerse. Pero más allá de ti como cliente, lo que queda es, si yo fuera el cliente, yo no compraría. O sea, o al menos hablar con el dueño de la empresa para hacerle ver, oye, mira, esta situación te está afectando a ti con respecto a tus clientes. Pero bueno, mira, como es una situación muy en particular, que es la hermana de la persona, ya va a depender de lo que ellos quieran hacer. Ok, bueno, Jorge, vamos a ir cerrando, Jorge, ya Ok. hemos pasado un poquito de la hora. Sí, no sé si tienen alguna otra, algo adicional que nos pueda ayudar nosotros como vendedores en la parte, ha estado muy claro el tema.
Sí, y me gustaría, bueno, si tienes algo adicional, sino bueno, para despedir, realmente la noche de hoy tuvo bastante bueno con esta información de las emociones, pero creo que uno de los puntos más importantes que debemos tener nosotros como vendedores es saber manejar las emociones y fíjate, para evitar de repente hasta este tipo de problemas, ¿no? De enfrentarnos al cliente y esto no debería estar pasando. Sí. Finalmente, para que no quede la duda ahí, José, lo único que me gustaría retomar ahí para responderle a Héctor es, si yo soy vendedor y yo estoy actuando de una manera no profesional o me estoy dejando llevar por mis emociones, eso a mí como vendedor me va a afectar, pero yo debo tener la autoconciencia para poder regular mis emociones y poder ah, atender bien a un cliente. Si el cliente es el que viene de una manera un poco alterada, bueno, yo debo buscar entender qué está pasando con el cliente para poder entonces yo llevar a cabo el proceso de venta. Pero si yo soy el cliente, yo, o en este caso Héctor, y estoy yendo a un sitio donde me están tratando mal, bueno, evidentemente ya como consumidores estaremos nosotros en nuestra, estaría en nuestra potestad ver si accederemos a comprar o no. Particularmente yo bajo ese tipo de situaciones no compro, yo me voy porque me parece que no es la forma correcta. Siendo yo además vendedor, no es la forma como yo trataría a mis clientes. Entonces mal yo podría comprarle a una persona que me está tratando mal. Bien, bueno Jorge, muchísimas gracias, bueno, por tu participación. Realmente nos has dejado bastante información acerca de las emociones en las ventas y quisiera, bueno, invitarlos acá ya en el mes de agosto. Habíamos planificado un entrenamiento precisamente hablando de las 5 habilidades de la influencia en las ventas, cupo completamente agotado. Después tuvimos que hacer otra edición, la lanzamos para el 8 de septiembre, cupos también completamente agotados, muchas empresas, muchas personas buscando más información acerca de lo que son los procesos de venta y cómo mejorarlos. Y bueno, tuvimos que abrir una nueva edición para el 22 de septiembre, acá en Medellín, en el Centro Empresarial Ciudad de Río, donde vamos a hablar sobre estas 5 habilidades de la influencia en la venta. Y hoy, precisamente, tú hiciste algo muy importante, Jorge, que hablaste sobre la parte de las preguntas. Y eso es una de las habilidades que nosotros manejamos acá como la indagación. ¿Ok? Si nosotros, evidentemente, no indagamos, no sabemos qué es lo que quiere el cliente, no sabemos o conocemos sus necesidades y evidentemente no sabemos cómo llegarle o cómo ofrecerle producto o servicio. Claro, qué bien. Qué bien. Y Bueno, bueno, no, de mi parte, José, agradecerte a ti por la invitación, a todos los participantes también agradecerles. Si tienen alguna pregunta adicional, me imagino que se las pueden dejar por correo electrónico a José y seguramente nosotros la compartiremos y les podemos hacer llegar entonces una respuesta con respecto a su duda o lo que quieran profundizar. Con muchísimo gusto estoy a la orden para hacerlo de esa forma. tal cual, Jorge, tal cual. De todo modo, bueno, aquí tienen, ahí está la información de Jorge, ok, en sus redes sociales, Jorge Cos M, tanto en Facebook como en Instagram, en su número telefónico. Con gusto él podrá atenderlo. Y a mí Muchas me gracias. gustaría, Jorge, un próximo webinar que estuvieses presente, ok, y nos diera pues parte de esos tips de venta que siempre estamos buscando para mejorar cada día nuestro proceso, ¿ok? Ok, Y bueno, seguro, y claro. por acá tenemos nuestra página web, nuestras redes sociales, nos pueden buscar también a través de CSL Global SaaS y allí pueden estar al día con algunos tips también que nosotros lanzamos a través de las redes sobre la venta. Jorge, muchísimas gracias. Espero verte nuevamente acá en nuestro webinar. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes de la noche de hoy por haber estado acá y haber compartido un rato con nosotros. Como yo lo mencioné el viernes pasado, esto se da los días jueves, pero hemos tenido que mudarlo por razones también en la agenda, que hemos estado un poco apretados y tuvimos que lanzarlo hoy el día viernes, pero todos los días jueves a las 9 de la noche. Ya tendremos otro invitado especial para la próxima semana, hablar un poco sobre lo que es el coaching en venta. ¿Okay? Entonces vamos a tener un tema bastante interesante. Muchas gracias. Nuevamente agradecidos por haber estado acá. Y bueno, feliz noche, cuídense. ¿Sí? Jorge, muchísimas gracias. A ti, José, muchas gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias por estar aquí presente.